acabamos de tener nuestro primer encuentro con un orangután joven. Hace unos años había en Borneo unos 10.000 orangutanes y ahora no se llega a los 6.000. Algo en lo que no habíamos reparado es que nuestro Klotok es el más pequeño de todos los que está yendo por el río. Buenos días, cuarentones. Cuarto día de viaje por Indonesia y acabamos de llegar a Borneo. Nos encontramos en un Klotok, que básicamente es un barco que ahora o luego os iré enseñando, y estamos aquí para ver orangutanes, el plato fuerte de todo el viaje. Esta mañana nos hemos levantado a las 5:30, a las 6 estábamos desayunando y a las 6:30 ha venido a recogernos nuestro Grab, que nos ha llevado al aeropuerto de Semarang en tan solo 20 minutitos. Allí hemos facturado las maletas, han sido bastante lentos, tenedlo en cuenta porque tenéis que llegar con un poquito de tiempo de antelación. Nosotros hemos llegado con 2 horas de antelación y desde allí hemos volado con bastantes turbulencias hasta el aeropuerto de Pangkalambung, donde hemos cogido nuestro Klotok. Al llegar al aeropuerto y recoger nuestras maletas ya nos estaba esperando Dede, nuestro guía, que nos ha metido en un taxi, y en otros 20 minutos hemos llegado al puerto donde nos estaba esperando Niña, que es la jefa, la dueña de la empresa, con la que yo llevo hablando desde hace unos cuantos meses desde España. Para contratarla os voy a dejar por aquí abajo si os ha gustado el tour que nosotros hemos hecho, y también si le pongo las 5 caritas sonrientes. Nos ha costado 9 millones de rupias los dos. Tened en cuenta que está absolutamente todo incluido en estos 2 días: las entradas a los parques, el barco con la tripulación, las comidas, cenas, desayuno, absolutamente todo. Y yo di 2 millones de fianza, que le hice una transferencia, y ahora cuando he llegado le he pagado en efectivo los 7 millones restantes. Son las 10:30 de la mañana, nos hemos levantado muy tempranito, a las 5:30, y vamos a aprovechar que Sara ha hecho estos cafelitos que nos han dejado aquí para que nos los vayamos haciendo nosotros mismos, para reponer un poquito de fuerzas antes de comenzar la travesía. Acabamos de zarpar, acabo de hablar con nuestro guía, Dede, que está ahí, que nos ha estado contando un poquito cómo va a ser el día de hoy. Vamos a hacer 2 paradas en la selva, una a las 3 de la tarde, que vamos a estar como hora y media, 2 horas allí viendo a los orangutanes. Dice que es bastante fácil ver a los orangutanes. Y otra parada como a las 7 de la noche, porque aquí ya será de noche, donde vamos a ir por mitad de la selva pues para ver la vida nocturna que hay. Nos han recomendado que llevemos pantalones largos por la selva por el tema de los mosquitos. Nosotros ya lo traíamos. De hecho, ahora luego os cuento lo que nos pasó en Yogyakarta con uno de los pantalones que traía Sara para venir aquí a la selva. Y nada, aquí estamos súper contentos y salimos del puerto para adentrarnos durante un par de horitas para poder llegar a nuestro primer destino. Son las 12 y nos han traído el almuerzo. La verdad que tiene todo una pinta deliciosa, aunque me da a mí que algo puede picar. Vamos a probar la comida. Me han asegurado que lo que hay en el pescado no es chili, como pensaba yo, no es tomate. Ahora viéndolo de cerca, que cada vez veo menos. Eso soy 40 todos, porque tengo una preferencia enorme. Esto de aquí es soja, que vamos a ver. Está muy bueno, la verdad. Con soja, de hecho. Y lo mejor de todo es comer con estas vistas. La comida estaba espectacular, y ahora, que todavía no lo he enseñado, voy a hacer un tour por el barco. Es muy chiquitito, pero bueno, aquí tenemos un par de tumbonas en la proa del barco para tumbarnos y estar viendo el paisaje. También la cama, que la verdad es bastante grande, de unos 50. La zona donde hemos estado comiendo, donde va a ser el desayuno y la cena también. Y también bajando estas escaleras nos encontramos con un cuarto de baño muy chiquitito donde está el váter y la ducha. ¡Hola! Primera paradita, y dejan muy claro que no te bañes aquí porque hay cocodrilos. Nos han dicho que vamos a esperar media hora, están llegando más barcos. Desde aquí pues nos han dicho que es un caminito de 15 minutos hasta ver dónde se encuentran los orangutanes, porque a las 3 de la tarde les dan de comer. Y ahí están los guías dejando los permisos para poder entrar al parque. Le hemos preguntado a Dede qué cosas tenemos que saber acerca de los orangutanes, por si se nos acercan, y nos dicen que siempre estemos a una distancia de seguridad de unos 5 metros.
que luego estaremos en otro sitio donde puede que tengamos que pasar al lado de ellos y que si estamos a 2 o 3 metros no pasa nada, pero eso, que no nos acerquemos a más de 5 metros, porque aunque por lo general no son agresivos, sobre todo las hembras no lo son, puedes encontrarte con algún macho que tienen identificado que sí que lo es. Bueno, Dede nos está explicando que porque les encanta el durian aquí en Indonesia y que si lo normal es que en otros países de aquí del sudeste asiático donde también hay durian se tomen una fruta al día, pues bueno, aquí les gusta tanto que se toman entre 2 y 3. Para venir aquí es fundamental que vengáis con pantalón largo, como os he dicho antes, aunque estamos viendo gente con pantalón corto, bueno, eso ya depende de cada uno, y repelente de mosquito a tope. Yo, por ejemplo, en el Amazonas, hace muchos años, llevando repelente de mosquitos y tal, me picó algo en un pie que tuve la marca durante 6 meses y además me provocó una serie de ronchas que hasta tiempo después no me dijeron que había sido por la picadura de algún bicho en el Amazonas. Otra cosa importante es que una vez que lleguemos a las estaciones donde vamos a ver a los orangutanes, se guarde silencio. Dicen que en esta primera, bueno, un poquito de ruido no hay problema, pero mucho tampoco les gusta. Y en las otras estaciones, pues si escuchan ruido casi que no bajan. Lo digo porque hay que ser turista responsable. Ya nos hemos encontrado que en alguno de los barcos aledaños al nuestro estaban precisamente unos españoles de cervezas y montando un poquito de espectáculo. Así que esperemos que cuando lleguen a la estación se comporten, porque si no, no vamos a ver a los orangutanes y encima ellos no van a estar tranquilos. Acabamos de tener nuestro primer encuentro con un orangután joven que está esperando a que pase el hombre que lleva las bananas. Una vez que pase, entonces se dirigirá a la estación, porque antes no quieren pasarse por allí porque les da miedo enfrentarse o cruzarse más bien con el macho alfa que no les vaya a dejar pasar. Y Dede nos está diciendo que el nombre del macho alfa es Roger. Otra cosita interesante es que los orangutanes todos los días se hacen un par de nidos, uno seguro, que es para dormir, y el segundo es para echarse siestas, pero nunca duermen en el mismo sitio, siempre se hacen uno nuevo. Ese orangután que hay encima de mi cabeza está como a 6-7 metros, se llama Erwin y es un macho, pero no es el macho alfa. Y después de 15 minutitos hemos llegado a la primera estación donde va a venir un hombre con un montón de bananas y creo que también me han dicho que con boniato y se las van a dejar ahí y van a empezar a llegar los orangutanes. Ojo, si llega Roger el primero, por lo visto los demás como que les cuesta más bajar, pero si no viene Roger probablemente veamos muchos más orangutanes por aquí. Llevamos aquí como unos 40 minutos en el observatorio de orangutanes y cada vez nos llevamos más sorpresas, no paran de llegar. Unos se quedan, otros se van, pero el que siempre está es el macho que pensamos que es Roger, que es el que ha llegado desde el principio y hay a muchos orangutanes que le dan en las manos cuando van a coger plátanos. Una cosa que nos ha gustado, que nos han dicho cuando hemos llegado, y es que pensábamos que podía ser un poco circo, como ver los tiburones ballena en Filipinas, que les echan de comer en una zona y por eso es tan sencillo verlos. Es que aquí estos orangutanes vienen a comer porque casi todos son rescatados. Hay algunos que son salvajes que también bajan, digamos, al merendero, pero como os digo, en su gran mayoría son rescatados y por eso es por lo que se acercan a comer. 1 hora y media hemos estado aquí en el observatorio. La verdad que es súper interesante ver cómo se comportan estos animales. Dicen que tienen un 90% de similitudes con los humanos, que son nuestros primos más cercanos. Y la verdad es que ya me gustaría a mí tener la agilidad que tienen ellos para poder subir a los árboles. Ahora vamos camino del barco, creo que nos darán algo de merendar, un tentempié, y después a las 7 tenemos una nueva salida, pero ya de noche. Dede nos acabas de decir que no era el macho alfa, sino que era Erwin. Y que puede llegar a comer hasta 10 kilos de bananas en una sola sentada. Por eso no le dejaba a otras hembras que estaban por ahí comer. There was another male? Another male, maybe like a young male. Yes, maybe together with the female, it's okay. But if only one, maybe it's not come to there. And then waiting for the
alpha wanted to go out from the feeding platform, and then for the other male wanted to come in there. Ok, so, allí lo que había era Erwin como macho más grande y había algún macho pero jovencito, pero machos como Erwin que tiene ya las cejas así, es muy complicado encontrar dos porque se pelean. Y tenéis que saber que orangután significa hombre de la selva. Ya estamos de vuelta en el Klotok y nos han preparado plátano frito que está delicioso y nos han dado un par de Coca-Colas bien fresquitas para que estemos aquí durante una hora. Dentro de una hora vamos a salir por la selva ya de noche a ver animales y a escuchar los sonidos de la naturaleza. Después de embadurnarnos completamente la cara y las zonas que no llevamos cubiertas de repelente de mosquito, hemos cogido nuestras linternas y nos han presentado a un guía que nos va a ir enseñando pues distintos animales que vamos a poder encontrar por la selva. Que sepáis que ese gecko es más grande de lo que tenemos nosotros en España, ¿eh? Aquí ya es noche cerrada, son las 7 de la noche aquí, no se ve absolutamente nada. O sea, que con suerte desde el barco luego vamos a poder ver el cielo estrellado. Y los sonidos de la noche son increíbles. Se escuchan muchísimas ranas, que es lo único que puedo identificar, y muchos otros sonidos con los que vamos a dormir esta noche. Ahí tenemos una rana. Bastante chula, ¿eh? Bueno, ahí, aunque yo sinceramente no la veo, están alumbrando a una tarántula. Flipa. ¡Buah! Eso es una araña gigantesca. ¡Madre mía! For the pájaro wanted to change for the nest again. Aquí tenemos un pájaro súper bonito. Creo que no se puede ver todo lo bien que me gustaría, pero os digo que puede llegar tranquilamente a los 10 centímetros con las patas como las tiene ahora mismo, ¿eh? Bueno, no queremos ni pensar lo que te puede hacer si una hormiga de estas te pega un bocadito. Ya hemos vuelto al barco después de algo más de una hora caminando por la selva. La verdad es que ha sido impresionante. Al final hemos visto una serpiente espectacular encima de un árbol, súper venenosa por lo visto. Hemos visto ranas tarántulas, hemos visto algunas que no vean. Llevamos el guía que nos estaba llevando por mitad de la selva, ha cogido el teléfono de Sara y ha hecho unas fotos espectaculares. Ahora vamos a cenar, nos vamos a pegar una duchita y dentro de un rato a dormir, que mañana nos espera un día también lleno de emociones. Cuarentones, ya estamos en nuestra cama con la mosquitera montada. Es muy temprano, no son más de, ¿qué? ¿Las 8? Las 9. ¿Las 9 ya? Bueno, las 9 y nos han dicho que nos levantemos a las 6 de la mañana, así que vamos a ir apagando luces, vamos a relajarnos con los sonidos de la noche y mañana mucho más. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Borneo, nos hemos levantado tempranito a las 5:30 de la mañana, nos hemos pegado una duchita, ojo que el agua aquí está fría, y han empezado a recoger la mosquitera, han levantado los toldos que teníamos en los laterales y en el frontal del barco. Ahora nos han traído el desayuno, unos huevos revueltos con tostadas y también un pancake gigante con mermelada de fresa, y ahora nos disponemos a poner rumbo hacia la primera parada de la mañana. Y bueno, la mañana ya nos ha regalado el que podamos ver al primer orangután justo en la orilla. No llevábamos ni 2 minutos navegando y ¡pum! De repente ahí está este orangután de unos 15 años. Nos ha dicho que tiene eso, unos 15, porque hasta los 16, 18 no le salen las cositas estas que no sé cómo se llaman, las cejas grandes estas, chicks en inglés, que es cuando ya se hacen adultos. Ahí está el orangután comiendo y vamos a continuar la travesía. Algo en lo que nos reparamos ayer es que nuestro Klotok es el más pequeño de los que van navegando por el río. Ojo, nosotros estamos súper contentos con la superficie que tenemos para hacer vida. Además, nuestra tripulación es encantadora. La cocinera espectacular, Dede un 10.
pero sí que es verdad que si venís en grupos de 4 o más personas, pues sí tendríais que buscar una opción más grande como las que nos estamos cruzando pues por todo el río. Dede nos acaba de decir que en la época de mayor lluvia, que suele ser diciembre-enero, y eso que ahora mismo estamos al principio de la época de lluvia, el agua puede subir hasta la altura de la pasarela, unos 2 metros de alto más. Y ahí tenemos un nido de orangután. Nos acaba de decir nuestro guía que en la entrada muchas veces se encuentra algún macho, porque ahí suelen estar preparando la fruta, y entonces intenta robar alguna que otra pieza. Todos estos carteles que vemos por aquí son donaciones de turistas para plantar árboles para los orangutanes. Y no es algo que haya que traer preparado con antelación. Nos acaban de decir que podemos hacer nuestra donación una vez que estemos aquí. De hecho, la vamos a hacer. Son 50.000 rupias por persona. Es algo así como 2,5 €. Y estas de aquí son plantas carnívoras. Ya estamos en la estación donde van a llegar los orangutanes en cuanto te les traigan la comida, y esta vez estamos a no más de 5 metros, súper cerquita. Acabamos de terminar de ver a los orangutanes en el primer puesto del día. Sara me está diciendo que deje de grabar y que esté atento al terreno, que es un poco farragoso. Y hemos estado aquí alrededor de 2 horas. La verdad es que muy bien. Nos hemos tenido a prácticamente 5 metros. Nos dice Dede que es el mejor sitio para poder ver a los orangutanes en esta parada. Que la siguiente parada también lo vamos a ver bastante cerca, pero que vamos a pasar más calor. Y aquí hemos pasado muchísimo calor. Ahora nos vamos al barco a descansar un rato y a la 1 volveremos a bajarnos del barco en otro punto para continuar nuestra ruta. Hora de comer, nos han puesto otra vez una barbaridad de comida. Son las 12, la hora a la que se come aquí en Indonesia. Nos han puesto berenjena frita, tempeh, verduras, pescadito frito, arroz y de postre mango, que tiene toda una pinta deliciosa. 1 del mediodía y estamos en la última parada para ver orangutanes. A ver qué tal aquí. Por lo visto va a ser igual más o menos que en la parada anterior de distancia, pero dice que con mucho más calor. Vamos a ver por qué. La verdad es que estamos sudando la gota gorda y nos estamos encontrando en la pasarela a un orangután. A ver si nos deja pasar y a ver también si nos deja grabarlo de cerca, que va a ser un pasote, la verdad. Y se puede decir que este es el trekking más exigente de todos, porque hay que hacer casi 3 kilómetros hasta donde está el observatorio de orangutanes. Así que hidrataros bien, protección solar y mucho repelente de mosquito. Y aquí, al igual que en la parada anterior, hay un montón de cartelitos de gente que ha donado arbolitos para los orangutanes, y nosotros no vamos a ser menos. Ya hemos llegado al último observatorio. Aquí van a venir en unos 20 minutos a echar la comida, 20 minutos que vamos a pasar bastante calor, y vamos a estar 40 minutos una vez que echen la comida
hasta las 2 menos 20, porque como vamos a plantar un arbolito, bueno, 2 arbolitos de hecho, pues nos ha dicho Dede que tenemos que estar listos para esa hora. En esta última parada los orangutanes han estado un poquito más tímidos, solo han estado 3 o 4, pero el verdadero protagonista ha sido el gibón, el mono araña. Ha sido un pasote verlo, la verdad que yo nunca había visto ninguno, igual que los orangutanes, y me ha encantado. El tío no ha tenido ninguna vergüenza de ponerse al lado de los orangutanes y coger los platanitos, llevárselos, y cada vez que ha querido bajar, pues ha bajado y tan pancho. Ahora nos dirigimos a plantar nuestros arbolitos. Y aquí tienen los distintos árboles preparados. Nosotros vamos a plantar ñatu, que es un árbol que comen los orangutanes. Bueno, las hojas de los árboles, claro está. Así que preferimos ese de ahí. Voy a poner Sara, voy a poner... ¿Hoy qué día es? 7. 7. Y tienes que poner el nombre del árbol. Sí. Enséñalo a cámara. Y yo, como no puede ser de otra forma, también voy a poner el nombre del arbolito. Me tengo que fijar ahí porque no sé cómo se escribe. ñatu. Voy a poner el nombre del canal, así que si alguno ve este vídeo y se pasa por aquí y viene con Dede, que le diga dónde plantó Cuarentón Viajero su árbol. Y voy a poner Marbella y la fecha. 7 del 11 del 2025. Y ahora toca plantarlos. Ahí va Sara a plantar su arbolito. Bueno, y espero que este arbolito sea por muchos, muchos años y que ayude dentro de lo que cabe a los orangutanes. Nosotros ponemos nuestra pequeña semillita, nuestra pequeña ayuda, y que sirva. Cuarentón Viajero. Cuarentones, esta ha sido la última parada, ya no nos bajamos más del barco hasta que mañana lleguemos al puerto y acabemos nuestra travesía, pero todavía nos quedan cositas. Vamos a estar navegando durante 5 horas y vamos a hacer alguna paradita en la orilla del río, si vemos, o si ven mejor dicho, a los monos narigudos, a ver si hay suerte y podemos verlos. Y también a estar respetando el tiempo, aunque antes hemos escuchado algún que otro trueno, pero parece que no va a llover y vamos a poder ver el atardecer. En el descenso del río estamos viendo muchísimos grupos de narigudos, estamos teniendo muchísima suerte, y es porque por la tarde los narigudos se vienen a la ribera del río para estar fresquitos para poder dormir cuando cae la noche. Entre las muchas cosas que nos ha estado contando Dede, nos ha dicho que las hembras tienen la nariz más tirando a puntiaguda como si fuese Pinocho, y los machos así, colgando. Y otro dato interesante es que son los únicos monos que pueden nadar y bucear. Esta planta también la comen los narigudos, pero es que también la comen los orangutanes. Vamos a probarla porque nos ha dicho Dede que podemos comerla. It's like Es like a palmito. No, Harley. No está mal, ¿eh? Ahora solo nos queda disfrutar de este atardecer, porque hasta dentro de 2 horas no volveremos a parar porque vamos a intentar ver luciérnagas. Ayer tuvimos suerte cuando hicimos la caminata nocturna y vimos una de ellas, pero yo hace un montón de años, no sé, 12, 14, 15 años, en el Parque Tayrona de Colombia conseguí ver muchísimas y es algo que no se olvida. Buenos días, cuarentones. Tercer día en Borneo, estamos volviendo al puerto. Nos hemos levantado tempranito, a las 5:30 o así, como ayer. Hemos desayunado. La verdad que la cocinera nos ha tratado de manera exquisita. Toda la comida estaba especialmente buena, y más desde que ayer nos enteramos de que la cocinera es la madre de Dede. O sea que una maravilla, al igual que su hijo. Queremos agradecer al capitán, a su asistente también, que también es el hijo del capitán, los dos magníficas personas, siempre sonriendo, y por supuesto a Dede, que está aquí, lo bien que nos han tratado en este tour. Os voy a dejar por aquí el WhatsApp de Dede, por si queréis contratarle. Un guía maravilloso, ha estado súper atentos a nosotros todo el viaje. Y nada más, deciros que si venís aquí, por favor, ser respetuoso con el medio ambiente, con la naturaleza, con los orangutanes y con los demás turistas. Es un viaje que creo que, aunque es para todo el mundo,
tienes que pensar que vas a estar viendo a los orangutanes en su entorno natural y que vas a estar como mero observador. No pienses que vas a estar, pues no sé, tocándolos o de otra manera, para que luego no te lleves desilusiones como hemos visto que le ha podido pasar a algún que otro turista. Así que aquí dejamos este vídeo, ahora vamos al aeropuerto porque nos vamos a Bali. Me encuentro en Bali, la isla de los dioses. A 10 kilómetros de Ubud, 20 minutitos en moto, se encuentran las terrazas de Tegalalang. Tirta en Pool significa templo del agua que fluye de la tierra, y en estos caños sagrados se hace un ritual de purificación. En el Monkey Forest vamos a encontrar unos 600 monos que están divididos en 10 grupos.